Señores, 2025, y usted está aquí frente a esta pantalla todavía, claro que sí, sintonizando su programa 10 preguntas con Claudia Galán. Hoy, ¿qué podemos decir? Gracias, Señor, porque pasamos las fiestas y todo, y por la misericordia de Dios nos mantuvo con vida, tiene todo bajo control el Señor y estamos aquí para seguir hablando de su grandeza. Y hay algo peculiar con esta entrevista de hoy, y es que aunque toquemos parte de la vida de nuestro invitado, vamos a hablar de la historia de alguien más. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Si el concepto del programa es permíteme conocer tu historia. Sí, claro que sí, pero también queremos conocer la historia de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Así que de eso vamos a hablar y quién más oportuno para hablar de ello que nuestro invitado de hoy, David Carlos de Jesús. Aleluya. Bienvenido. Gracias, gracias. Más que un placer estar en este lugar, Qué compartir bueno. contigo que te conozco. Y nada, pues de verdad deseoso de hablar del Rey de Reyes, Señor de Señores, el que me llamó, Jesús. Amén. De Jesús queremos hablar y precisamente, como yo dijera al inicio, hablar de la historia de Él. Pero antes de hablar de la historia de Cristo, queremos conocerte. Y es para que el público entre en contexto quién es David de Jesús. Aleluya. Nada, bueno, como dijeran muchos de los que ya han estado aquí, soy simplemente un siervo del Señor que Él por su misericordia me llamó desde pequeño a través de un tratado, a través de un Wow. tratado que me encontré en el piso. Ahí hablaba acerca de Proverbios capítulo 2. Y yo lo vi y dije, no me resulta esto un mensaje que se le daría a un amigo, hablando del que el que busca la sabiduría la alcanzará y Dios le revela los caminos de todo lo demás. Y yo dije, pero este tratado no parece para amigos, parece para un cristiano. Y yo entendí que Dios me habló. Y Wow. desde esa pequeña edad, creo que tenía unos 9, 8 años, empecé a leer la Biblia. Y desde ahí, pues mi pasión de estudiar la palabra la encontré, siento que es el llamado que Dios me hizo. Y pues, ¿qué más decir? Me dedico a esto, a la enseñanza. Estoy casado, tengo una hermosa esposa que Dios me Claro dio. que sí. Y bueno, en la congregación donde me congrego, mi pastor Isidro Abreu Tejada, ahí pues estoy como maestro sustituto. Cuando hay que atender, yo estoy listo. Y pues dentro del ministerio juvenil de la iglesia, entonces ahí sí estoy desempeñando la labor de director de educación, haciendo cualquier actividad dentro de la asociación juvenil que tenga que ver con educación, con enseñanza, etc. Pero eso es básicamente un resumen de lo que yo soy. Alguien simple, sencillo, Qué que Dios tiene bien. ahí por su No está misericordia. bien. Señores, usted se escucha simple, sencillo, pero vamos a entrar en profundidad Ay, santo. prontamente y usted va a entender. Gloria a Dios. Dijeran los hebreos que es un more, pero aquí decimos maestro. Amén. Claro que sí, así te consideramos como un maestro de la palabra del Señor, todos los que te conocemos también, y sabemos que el público va a decir, pero sí, efectivamente, Santo. eso es. David, hablemos un poquito de eso que has mencionado y has dicho como a los 9 años, un tratado que te hablaba de la sabiduría, pero ¿alguien te llevó a la iglesia o inmediatamente a los 9 años tú fuiste, entraste, hiciste la confesión de fe? ¿Cómo fue en tu caso conocer al Señor? Sí, yo nací en el Evangelio, Ah, ok. pero tú sabes que cuando uno es pequeño, siempre uno busca mayormente tocar un instrumento. Sí, No te pasa por la mente tú ser evangelista o ser pastor o ser cualquier otra cosa. Tú siempre ves los músicos y tú quieres tocar la sí. güira, quieres tocar la tambora. Y yo desde pequeño tocaba la güira. Pero ese día yo sentí que Dios me habló. Amén. Y desde ese día empecé a dedicarme a la palabra, empecé a predicar así pequeño en distintas iglesias, pero era un niño que, aunque predicaba, porque podía memorizarme los versículos y podía recitarlo en el púlpito, no tenía exactamente lo que todo predicador tiene que tener, que es la revelación.
Si no hay revelación, las vidas no son transformadas. Amén. No hay cambio, no hay alimento para el alma. Si la persona que predica está recitando lo que se aprendió y no tiene revelación. Entonces, yo nací en el Evangelio, pero ahí en ese punto empecé a buscar a Dios, pero ya en cuanto a cuándo conocí la revelación, es otra historia diferente. Bueno, pues, como es parte de la historia, prontamente, señores, no se desespere, que David nos va a contar un poquito. Aleluya. 9 años predicando, o desde los 9 años predicando al Señor. Entonces, esta parte de los tratados. Como has mencionado, nos inclinamos por tocar un instrumento y uno piensa que uno lo que es músico. Pero en tu caso, te ha tocado ser maestro de la palabra y de igual manera tocas el instrumento. Sí. De los dos, te ponen a elegir ahora mismo, David, ¿qué te gustaría? ¿Con qué te gustaría quedarte? ¿Con la música, que es para el Señor? ¿O con la enseñanza de la palabra? Está difícil la pregunta, pero Realmente la enseñanza. Yo aprendí a tocar instrumentos eléctricos como piano, bajo y ese tipo de cosas por necesidad, porque la iglesia donde estaba se necesitaban músicos. Y yo dije, bueno, yo soy joven, hay instrumentos, había instrumentos en el lugar, pero no había quien lo tocara. okay. Entonces yo sentí que si no había quien lo tocara, era mi culpa, porque nada me impedía yo aprender. Yo aprendí a tocar por la necesidad de la iglesia, no porque siento esa vocación. De hecho, todavía, hoy en día, aprendí a tocar piano para servir en la iglesia donde estoy, porque no había quien tocar el piano. Hay muchos músicos, pero el piano en específico era la necesidad. Aprendí a tocar piano de verdad para suplir esa necesidad. Y esa ha sido mi vida en la música. Pero la enseñanza es un deseo que está en mi corazón. Es lo que me llena el alma, conocer la revelación de Dios. Para mí eso es increíble. Amén. Entonces, ya que tú mencionaste de cuándo llegó la revelación de Dios Aleluya. a tu vida, entonces hablemos de eso, porque ya que vamos a entrar en contexto, señores, si usted se fija, hoy es con Biblia en mano. Hoy vamos a analizar desde la luz de la palabra lo que vamos a hablar. Me gustaría saber entonces, porque claramente has dicho, y es cierto, o sea, crecemos en el Evangelio, pero a veces el Evangelio no crece en nosotros. Sí. O también se da el caso de que yo soy cristiana por mamá, soy cristiana por papá, pero, ok, voy a la iglesia porque me llevan y predico porque me ponen a predicar. Tuviste la convicción de hacerlo. Entonces, cuéntanos de esa experiencia. Amén. Yo siempre hago el paralelismo con los discípulos. Los discípulos estaban cerca del Evangelio cuando estaban cerca de Jesús. Escuchaban el Evangelio cuando Jesús lo predicaba, pero no tenían la revelación en ellos. No tenían la revelación. Y cuando el Señor va a ascender al cielo, lo primero que le dice es, ninguno salga de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo les va a recordar estas cosas. ¿Qué cosas? El Espíritu Santo iba a depositar la revelación del Evangelio que estaba en el Antiguo Testamento, pero oculto. O sea, la revelación del Evangelio la trae el Espíritu de Dios. Amén. Y cuando llega el Espíritu sobre los discípulos, ellos empiezan a decir, desde Adán hasta Malaquías, todos esos episodios alumbraban a Cristo. Y lo hacen a través de la revelación del Espíritu Santo. Cuando Pedro dice, lo que ustedes están viendo no es una locura. Eso estaba escrito, Joel lo profetizó Zacarías, lo profetizó David. Esa revelación se la trajo el Espíritu y por eso Pedro la pudo predicar. La historia en la que Dios me enseña a mí entonces, la revelación, es, bueno, es cercana, fue en pandemia. Imagínate, todos esos años predicando sin revelación. Wow. Porque yo era un muchacho que conocía mi doctrina fundamental. Bautismo, Santa Cena, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, conocía la Trinidad, toda mi doctrina fundamental, toda la doctrina de la iglesia, todos los dogmas de mi congregación. Pero me faltaba eso. Y recuerdo que en pandemia, tú sabes que todo el mundo empezó a trabajar desde casa. Sí. A veces uno trabajaba y ponía cualquier video, cualquier predicación. Hubo una predicación que me confrontó mi fe, confrontó mi creencia. Pero tenía sentido lo que el hombre hablaba, pero no era a la par con lo que yo creía.
mi religiosidad interna me hacía negar ese mensaje, pero tenía coherencia bíblica, Claudia. Wow. Entonces yo empecé a cuestionar todo lo que yo sabía y empecé a volver a leer la palabra. Y me frustré tanto espiritualmente que recuerdo que un día de madrugada estaba orando y le decía al Señor, revélame, revélame, revélame. Y llegó un momento que en visión el Espíritu de Dios me tomó y me llevó a Génesis capítulo 1, verso 1. Y me dijo, ¿qué significa? Y yo le dije, ese es el día en el que tú creaste los cielos y la tierra. Y yo escuché esa voz que me dijo, por eso yo no te revelo. Porque cuando tú lees el texto, tú lo lees desde tu visión, conforme a lo que tú sabes que significa. Y yo no puedo llenar una vasija que ya está llena. Cuando yo vine de nuevo, me desperté, entendí que el secreto de la revelación es ir vacíos para que el Señor te llene. Porque la palabra de Dios es una palabra viva. Y Así cuando es. dice que ella es viva y eficaz, viva hace relación a un río vivo. Un río vivo es un río que sus aguas corren. Y si tú entras a un río en un lugar específico y te bañas, al otro día tú puedes llegar al mismo lugar y el agua que te mojó en ese momento Sí. no fue la misma que te mojó ayer, aunque estabas en el mismo lugar. Así es. Así es que la palabra es un texto que el mismo texto te habla hoy de una manera, mañana te puede hablar de una manera diferente, el mismo texto. Nosotros fallamos y nunca Dios nos revela porque nosotros ponemos nuestra creencia en el texto y le damos sentido, cuando lo que Dios quiere es que tú lo leas y dejes que el Espíritu te revele. Y cuando yo conocí la revelación, ahí conocí la pasión de verdad por las Escrituras, realmente. Eso está poderoso, poderosísimo. Santo. Qué bueno, David, que podemos hablar de ti desde esa perspectiva. Mientras te estabas describiendo, también mencionabas, soy casado y demás. ¿No ha habido cuestionamientos de casarse tan joven Ay, santo. como es el caso de ustedes? Porque, y hablo de los cuestionamientos, porque es que el matrimonio de ustedes, no por tenerte frente, es que todo el que te conoce, todo el que conoce a Ana Darlenis, que claro que sí la saludamos, ha visto, ve que es un matrimonio ejemplar. ¿Cómo pasaba en su caso? Mira, Claudia, nosotros no teníamos planes de casarnos el año que nos casamos. Okay. Realmente no teníamos los recursos. Recuerdo que estábamos en pandemia. Sí. Estábamos en el mes de marzo y conversamos. Éramos novios, nos habíamos comprometido hace un mes, pero hablábamos del casamiento, pero no teníamos la forma de hacerlo. Y yo recuerdo que un profeta de Dios, un hombre de Dios, Pastor Jairo Vilorio, para el que lo conozca, de lo que están viendo el video, Amén. bajó del monte, Claudia, y nos dijo, no es voluntad de Dios que ustedes hagan lo que están planeando. Lo que estábamos planeando era casarnos el año que viene. Al año siguiente Al de año cuando siguiente, planificaron. que era 2023. Estábamos en el 2022 y yo recuerdo que ese hombre habló, profetizó y dijo, Dios quiere que se casen este año. Y añadió diciendo, pruébenme en esto, si no, abrirá Dios los cielos desde que pongan fecha. Esa nota de Wow. voz está por ahí guardada. Nosotros estamos en marzo, imagínate, no tenemos recursos. Organizar una boda es muy difícil. Sí. Recuerdo que en el mes de mayo nosotros nos decidimos. Duramos 2 meses dudando, pero en el mes de mayo nos decidimos que nos íbamos a casar ese año, 16 de diciembre. Ese día fue culminante, porque 3 días después a mi esposa la llamaron de un trabajo, donde ella cobraba muchísimo más que yo. Wow. Y luego de un mes a mí me ascendieron en mi trabajo. Dios mío. Y Dios empezó a abrir puertas, empezó a abrir los cielos, al punto de que mucha gente, todavía el día de hoy, dice, la boda de ustedes parece una boda de ricos. Yo estuve ahí. Sin Yo recursos. estuve ahí sin lugar a dudas. Sin recursos. Pero es lo que te digo, no nos casamos porque quisimos hacerlo, sino porque Dios habló. Y cuando tú obedeces a la palabra de Dios, entonces todo te sale bien. Todo. Saludo a mi esposa, que tiene que estar viendo ese video. Sí, definitivamente. Aleluya. Darle, querida, te saludamos nueva vez. De verdad que su matrimonio es muy ejemplar,
para todo el que los ve y creo que tiene bastante fundamento para poder sustentar lo que alguien hable de la palabra del Señor, la vida, cómo se conduzca y en este caso, cómo viva su relación de matrimonio. Ahora sí, habiendo hablado de la vida de David, un poquito para que usted conozca, entremos en materia con la siguiente historia y del siguiente personaje que vamos a hablar. Hablando de Jesús. David, ¿sabes qué? Estas fiestas todavía siguen las fiestas porque se aproximan más días feriados con relación a esto, que sería ya días de Reyes para esta ocasión. Está la gente alborotada, supuestamente hablando de Jesús. Sí. Mencionan a Jesús y que el que está de fiesta en nombre de Jesús. El que va a la iglesia en nombre de Jesús. Pero el que sale a parrandear también lo hace en el mismo nombre. Porque estamos celebrando la llamada Navidad. ¿Cuál es el origen, dentro de tus conocimientos, que tiene la Navidad para esta época? Y vamos a discutir un poco si Jesús en realidad nació para estas fechas, según la cultura hebrea. Amén. Yo quiero empezar leyendo el libro de Ageo, capítulo 2, Ajá. a partir del verso 18. Okay. Ageo, capítulo 2, verso 18 y 19. Dice, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar entonces acerca del origen de la Navidad como tal, el origen de esta festividad. Yo quiero citar un hombre que, bueno, dentro de nuestros documentos más antiguos, fue el primero que alumbró una fecha para el nacimiento de Cristo. ¿Por qué tenemos que buscar documentos más antiguos y no la Biblia para una fecha del nacimiento de Cristo? Porque para el judío, aunque vamos a ver más adelante la perspectiva hebrea, para el judío los cumpleaños no tienen mucha relevancia. De hecho, la única historia de cumpleaños que hay en la Torá, en el Antiguo Testamento, es el cumpleaños de Faraón. Y todos sabemos que en ese acontecimiento específico, alguien pierde la vida, es el panadero. Sí. Alguien es ascendido, que es el copero, pero la enseñanza que trae esa fiesta específica para el judío es de muerte. Luego en el Nuevo Testamento vemos que Herodes cumple años también, muere Juan el Bautista. De hecho, los testigos de Jehová no celebran cumpleaños por esta razón, pero no es que sea una maldición, sino es que no tiene ninguna relevancia para el pueblo judío. Entonces, el primero que habla o dice o trata de datar el cumpleaños de Jesús es un hombre llamado Sexto Africano. Este hombre es un cronólogo y quiero leer específicamente el calendario donde se encuentra también fechada esta actividad. El 25 de diciembre fue fechado por Sexto Julio Africano. Es un cronólogo cristiano que vivió entre el siglo II y III después de Cristo. Él trató de fechar todos los acontecimientos bíblicos y fechó el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre. Ahora, las razones no son bíblicas, las razones son tradicionales, por la tradición del momento. ¿Qué se creía en el momento? Bueno, tú ves en la Biblia que, por ejemplo, Moisés dice la Biblia que vivió 120 años. No dice que vivió 120 años, 5 meses, 4 días, sino que dice 120 años. Sí. Y se entendía que la persona, mientras más santa era, moría el mismo día que nacía. Wow. Moría el mismo día que llegaba al mundo, el mismo día de su concepción, el mismo día que el esperma fecundaba ese óvulo que va cruzando por la tropa
de falopio de la mujer, ¿verdad? Entonces, ese mismo día ellos entienden que si una persona es muy santa como Moisés, tenía que morir el mismo día que se manifestó en la tierra. ¿Pero se cumplía o era una Era una teoría? tradición, por Tradición. el hecho de que la Biblia no dice 120 años, 5 meses, 4 días para Perfecto. Moisés. Pero es simplemente un estilo de escritura, no es que exactamente murió el mismo día de su concepción. Entonces, Sexto Julio Africano entiende que si Jesús murió en Pascua, 25 de marzo, de acuerdo a sus cálculos, 25 de marzo, entonces él debió haber nacido el 25 de septiembre, porque Sí. 25 de marzo su concepción entró al vientre de María, 9 meses después nace el 25 de diciembre. Okay. Al parecer, esta fecha fue muy aceptada por la comunidad cristiana, porque entonces en el calendario, ese nombre sí lo voy a leer, Sí. filocaliano, Ajá. aleluya, el calendario filocaliano en el 354 después de Cristo fecha el 25 de diciembre como el día de nacimiento de Jesús. O sea, es un calendario como el que usted compra, Sí. donde tiene todas las festividades en las fechas, y en esa fecha, este calendario, no la festividad de Navidad, sino la fecha de nacimiento de Jesús, 25 de diciembre, basado en la creencia cultural de que las personas morían el mismo El día mismo de día que su nacía. concepción. Mm. ¿Entiendes? Entonces, es importante que sepamos esto porque ese no es el origen de la Navidad, pero de la fecha, ¿verdad? Ahora bien, el origen de la Navidad como festividad, entonces sí es posterior. Entre el 365-66 después de Cristo, siglo IV, aparece un papa llamado Papa Julio I, que es el que empieza a darle sentido de festividad al nacimiento de Cristo y también a la Epifanía de Cristo, que es el Día de Reyes, el día en el que el Señor se muestra a los gentiles por primera vez. Sí. Porque Jesús nació en Israel, pero ningún gentil lo había visto, sino hasta que aquellos sabios llegaron a la casa de Cristo. Entonces, este papa es el que dice, bueno, vamos a fechar, a festivizar la fecha. Digo que él, porque es el registro más antiguo que da alusión a una fecha como tal. Es el registro del Papa Julio I, básicamente. Y por ahí se va. Sí. Porque la gente, es como yo decía al inicio, usa la festividad para también corroborar con lo de la Navidad. Sí, Y una cosa es lo de la Navidad y otra el nacimiento de Jesucristo. exacto. Pero la gente lo mezcla para celebrar. Así ¿Qué es. podemos hacer? Utilizar los días feriados y bueno, lo único que pedimos es que la gente pueda hacerlo con conciencia y entender que si usted está celebrando a Cristo, por favor, celebre a Cristo. Claro. Porque se van como que con una y otras cosas, entonces ahí como que se mancha un poquito la imagen de lo que queremos lograr. Cayendo en contexto, y ya que mencionaste la visita de los sabios, que la Biblia también lo contextualiza como los magos, la gente también usa o tiene un día feriado para ellos, refiriéndose al nacimiento, y a nivel mundial también se conmemora esto. Así es. Entonces, ¿qué podemos decir en correlación? Amén. Bien, antes de ir a la fiesta de los magos en específico, quería clarificar Sí. que la razón por la cual se le da el sentido de festividad al nacimiento de Cristo es por el acontecimiento del nacimiento de Cristo. Si tú recuerdas, los evangelios nos muestran el hecho de que cuando Cristo nace, entonces vienen los pastores, Sí. se reúnen los ángeles y hay gran algarabía en el cielo, gran algarabía en la tierra, ha nacido el rey. Entonces, ese acontecimiento se toma como referencia para festivizar la fecha del nacimiento de Cristo, que no se había festivizado antes porque, como había dicho anteriormente, los judíos no acostumbran a hacer eso. Así que ni Jesús ni sus discípulos tuvieron en mente hacer una festividad del nacimiento de Jesús. Claro. Ahora bien, cuando hablamos de los magos, y es importante que luego nos enfoquemos en la asociación de la Navidad con las fiestas paganas y luego nos enfoquemos en qué dice la Biblia en cuanto al nacimiento de Sí. Jesús. Pero en cuanto a los magos, o bueno, le llaman magos, pero realmente son sabios, que la misma palabra griega se usaba tanto para los hechiceros como para los médicos,
como para los sabios. Sí. Nosotros tenemos como origen, ¿verdad?, de este acontecimiento, en primer lugar, que ellos vienen de Oriente, del este. Ellos vienen de Oriente. ¿Qué queda Oriente? En Oriente queda Babilonia, en Oriente queda Persia, en Oriente, bueno, estamos hablando de Irak, Irán, en Oriente queda Arabia, ¿verdad? Y desde el Oriente ellos vienen. Ahora bien, la Biblia en Salmo 72, versículo 10, y creo que Isaías 66, habla de alguien, de unos que vienen de Seba, vienen de Saba, y que traen las mismas ofrendas que traen Sí. estos sabios. Dicen que traen oro y que traen incienso. Nosotros sabemos que los sabios traen incienso, traen oro y traen mitra. Ahora bien, lo que sucede a continuación es que tenemos que analizar primero por qué vienen del Oriente, qué pasó en el Oriente y quién les enseñó a ellos que un Mesías iba a nacer. Sí. Y tenemos que irnos mucho más atrás. Y creo que la evidencia más clara es el hecho de que Israel fue llevada cautiva a Babilonia, en este caso Judá, ¿verdad? Por el mando de Nabucodonosor, lleva cautiva a Judá, a Babilonia, y en ese momento nosotros vemos la historia de cómo Daniel y algunos jóvenes brillantes empiezan a formar parte del palacio y se vuelven también magos, sabios, sátrapas Sí. del rey, siendo Daniel el más alto porque tenía un espíritu superior. La tradición no católica, sino lo que he podido estudiar, lo que enseña es que Daniel preparó a unos sabios en el conocimiento de las estrellas. Sí, el conocimiento de las estrellas era un conocimiento nuestro. Nosotros se lo cedimos a los adivinos, Sí. pero era nuestro. Dios le habló a Abraham a través de las estrellas. A través de las estrellas Dios puede hablarte. Pero como ya los adivinos nos la tomaron, Ya ya es sería muy como una difícil copia. retomar, Se vería sí, así. pero originalmente era nuestro. Y lo que hace Daniel es que prepara sabios en cuanto al conocimiento de las estrellas y a cómo reconocer la estrella de David. Balaam profetiza Muy importante. que se iba a manifestar la estrella de Jacob en Números 24, cuando está dando la profecía en contra de Balaam. Se iba a manifestar la estrella de Jacob. O sea, que era una profecía bíblica. Esa estrella se iba a manifestar y cuando ellos la ven, la siguen y llegan a Cristo. Llegan desde, según los estudiosos, Persia, que fue la que venció a Babilonia, donde Daniel todavía estaba como uno de los sátrapas más importantes. Ellos llegan con las ofrendas porque ha nacido el rey. Pero la comisión de estos hombres, la tradición, en este caso cristiana, nos enseña que eran tres porque llevaban tres ofrendas. Pero todos sabemos que si sale una comisión de un país, Sí. son alrededor de 10 a 15 personas, como máximo 72 personas. Entonces, estas personas llegan al lugar, ofrecen esas tres ofrendas y se van. ¿Cómo esto se vuelve festividad? Bueno, en primer lugar, se data lo que es la fecha. Siempre lo primero que empieza es la fecha y luego se festiviza esa fecha. Sí. El día 6 de enero fue concebido también, ¿verdad?, según los documentos más antiguos, por el Papa Julio I. Es el que instituye la Epifanía, aunque antes del Papa Julio I habían algunas comunidades cristianas que creían que Jesús había nacido el 6 de enero. Oh, wow. Sí. Pero el Papa Julio I marca como tal esa fecha como el día de la Epifanía de Cristo, Epifanía es mostrarse. Sí. El día que Jesús se mostró a los gentiles, ese día. Entonces, en ese momento no se asocia todavía la fiesta con los regalos, todavía. Sin embargo, luego en la Edad Media, ya muchos años después, empieza a asociarse. ¿Por qué? Porque hubo un obispo llamado Nicolás, San Nicolás, que era un hombre muy dadivoso. Y narra la historia, una leyenda, de que este hombre un día pasó por la casa de un hombre pobre y le tiró monedas de oro por la chimenea y por la ventana. Wow. Ve buscando la Sí, asociación. ya sé por dónde vamos. Entonces, este hombre, Nicolás, se conocía por su generosidad y su dadivosidad, especialmente con los niños. Porque el hombre pobre tenía 3 hijas hambrientas y por eso es que él le ofrenda. Entonces, luego las personas empiezan a asociar eso. Mayormente las comunidades latinas en la Edad Media empiezan a asociar el 6 de enero, como ya se había establecido que era el día en que los magos visitan al Señor, Sí. empiezan a regalarse ese día en las comunidades latinas.
Pero si tú te fijas, en Estados Unidos los regalos son en Navidad, En Navidad. no son el 6 de enero. Así. ¿Cuál es la razón? Bueno, en Estados Unidos, recuerda que ellos tenían muchas colonias, pero en el norte, en una colonia de Ámsterdam, en lo que es ahora mismo New York, Nueva York, ahí llegó una comunidad de holandeses. En Holanda, a este hombre San Nicolás se le conocía como Sinterklaas o Sinterklaas. Cuando ellos llegan allá, la comunidad que los recibe, a los holandeses, le cambian el nombre, lo dicen en inglés, Sí. de una manera anglosajona. Y ahí se queda el nombre Santa Claus, como se diría en español. En español. Santa Claus. Pero sigue haciendo alusión a San Nicolás, que era el obispo generoso de aquella comunidad cristiana del momento. Entonces ahí la fiesta de la Navidad toma un rumbo de darse regalos, de poner regalos debajo del árbol y todo lo demás por San Nicolás. Pero las comunidades latinas en España y esas comunidades cristianas, la Navidad se celebraba para celebrar el nacimiento de Jesús, pero los regalos se hacían el 6 de enero, en conmemoración a esa fecha fechada de la Epifanía, donde entonces los magos le regalan al Señor. Muy interesante todo, pero también está la parte de que la gente lo ha hecho muy comercial. Sí. Independientemente de que, bueno, hay que comprar obviamente los regalos, pero sí, todos se enfocan como que, bueno, aunque estemos celebrando algo que es bíblicamente comprobado, lo importante, como se pudiera decir, es que yo pueda recibir un regalo. Sí. Pero no hay mayor regalo, señores, que recibir a Cristo. Ya que estamos hablando de Cristo y que estamos celebrándolo a Él, pues vamos a recibirlo a Él. Y también está la parte de que la gente quiera, de cierta manera, endiosar el personaje de Santa Claus como ese señor, que aunque aquí no se usa tanto, definitivamente aquí no tenemos como eso tan marcado, pero sí, como bien mencionabas, en los Estados Unidos, los niños, hay gente que paga porque quiere ver a Santa Claus y porque y uno se queda como que, ok. Pero no obstante a eso, en enero esperan a la vieja Belén, Sí. porque viene también con los Reyes Magos. Entonces son construcciones que, aunque son cosas que, como has mencionado, vienen bíblicas, entender que el origen de todo es Jesús, pero que no podemos endiosar, como yo mencionaba hace un momento, los personajes alternos que han salido y que no necesariamente enfocan a Cristo. Así es. Es básicamente lo que tratamos de resumir en la parte que tú has mencionado. Habiendo recorrido este paso por la Biblia, podemos nosotros también enfocar o poder nosotros mencionar, lo que pudiéramos decir, cuál es entonces el norte que podemos nosotros direccionar a la audiencia que está ahí. Y me voy por este lado porque no entiendo cómo hay personas que que teniendo estas evidencias tan claras del nacimiento de Cristo, aún así nieguen que Jesús existió, aún así nieguen que Jesús pasó por la tierra. Y de hecho, pudieran negar la crucifixión como ellos quieran, la resurrección de Cristo. Lo pueden negar como ellos quieran, pero sabemos qué pasó. Pero de principio a fin, señores, la vida completa de Jesús, el milagro de Jesús, está registrado, como bien tú has mencionado, desde tiempos más antiguos. Y los escritos están ahí, como has mencionado. Así es. No, es cierto. Mira, y la razón por la cual yo tenía mucho deseo de hablar de ese tema es porque dentro de la comunidad cristiana se ha asociado esta fiesta con fiestas paganas. Y aunque yo estoy certero en el conocimiento que tengo en cuanto al nacimiento de Cristo, no siendo el 25 de diciembre, yo no creo que sea el 25 de diciembre, creo que nos va a dar tiempo de explorar cómo calcular la fecha con la Biblia, pero sí que quería desmitificar la conclusión de la mayoría de nuestros hermanos que dicen que la fiesta de la Navidad parte de fiestas paganas. Y eso es algo que yo quería totalmente desmentir el día de hoy. Lo digo porque, como me hablabas del norte, de cuál debería ser el norte, nosotros creo que tenemos el norte equívoco.
Porque mira, y quiero hablar de algunos personajes históricos que se le atribuye el 25 de diciembre como día de su nacimiento. Pero primero quiero hablar de las dos fiestas que sí se asocian a la fiesta de la Navidad. Y Sí, la sobre eso primera quería es, que nos dieras un pequeño tópico, claro que sí. sí, la fiesta de las Saturnalias, perdón. Por ejemplo, es una fiesta romana que nosotros sabemos que se celebraba desde casi finales de noviembre hasta el 17 de diciembre. Es una farsa de que esta fiesta se celebraba el 25 de diciembre. No es cierto. La fiesta terminaba el 17 de diciembre, como máximo el 23 de diciembre, porque el mes de diciembre en el calendario romano de ese tiempo tenía 2 días más que el de nosotros. Así que se podía pasar del 17 Ok. en algunos años. Sin embargo, es importante aclarar esto porque las Saturnalias no tienen nada que ver con la Navidad. No tiene nada que ver con la Navidad. Y de hecho, cuando se instituye la fiesta de la Navidad como tal, el imperio, el paganismo en Roma estaba en decadencia totalmente. De hecho, Plinio el Joven, en uno de sus escritos, habla acerca de cómo los templos paganos o templos de los dioses estaban totalmente Sí. vacíos, porque la gente se estaba convirtiendo al cristianismo en aquel tiempo y no había necesidad de opacar una fiesta pagana en el tiempo en el que se instituye la Navidad, porque ya el cristianismo era preponderante en el imperio. Y tú no buscas opacar algo minimizado, algo mínimo. Exacto. Debería ser lo contrario, algo mínimo, debería buscar opacar a algo grande. Y ahí es que vamos a entrar. Las Saturnalias no están datadas para celebrarse el 25 de diciembre. Documentos posteriores aluden a que las Saturnalias se celebraban el 25 de diciembre. También el Sol Invicto, por ejemplo, donde se celebraba el hecho de que ya los días más oscuros estaban acabando, porque tú sabes que en invierno Sí. la noche es más larga, pero el día más oscuro de la época era el último día hasta que los días empezaban a ponerse a durar más tiempo el día, por Sí. ejemplo, la claridad. Entonces, desde ahí, desde el 25 de diciembre, perdón, desde el 22 de diciembre, empiezan los días a ser más largos. Empieza la resucitación del día. Entonces ahí se celebraba el Sol Invicto, la fiesta del Sol Invicto. Ahora bien, el Sol Invicto en el calendario, voy a leer el nombre otra vez, Claro. Filocaliano, santo, Dios mío. Hay que aprenderse esa palabra. En el calendario filocaliano sí aparece la festividad del Sol Invicto el 25 de diciembre. Ok. Vale la pena aclarar. Sin embargo, como te decía Claudia, en el siglo IV, 354, es este calendario, ya el pueblo pagano era mínimo. ¿Cómo sabemos que la Navidad estuvo primero que la fecha o los documentos que muestran la fecha del Sol Invicto en el 25 de diciembre? Porque tenemos evidencia de que Sexto Julio Africano, en el siglo III, dijo que Jesús nació el 25 de diciembre. Sí. Eusebio de Cesarea lo confirma en su historia del cristianismo. Pero entonces los documentos que nosotros tenemos que hablan acerca de las festividades romanas datan del siglo IV y V después de Cristo. Lo que quiere decir que podría ser el caso de que nosotros estamos culpando a los cristianos de poner fechas el mismo día de las fechas romanas para opacar sus fiestas. Puede ser el caso que la historia nos diga que los paganos eligieron el 25 de diciembre para opacar la festividad cristiana. Porque los documentos que tenemos nos muestran que los paganos eligieron su fecha después de que el cristiano tenía establecido que Jesús nació el 25 de diciembre. Así que no es verdad que los documentos más antiguos nos dicen que los paganos tenían esa fecha asignada Sí. y que luego los cristianos la cogieron. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y qué paradójico e interesante también, porque resulta ser que últimamente vemos que la gente, bueno, muchos quieren copiar todo lo que sale en el mundo para traerlo aquí a la iglesia. Y en tiempos anteriores, como tú bien has dicho, era todo lo contrario. Ellos se adueñaron de lo que estaban haciendo, podemos decir, la masa cristiana para poner sus fechas. Es un dato muy bueno que usted debe guardar por ahí. Sí, y quiero ser honesto con la historia, porque no estoy afirmando que es así, sino que la evidencia Sí. documental que tenemos, lamentablemente, tal vez sea cierto. Sí. Tal vez los paganos ya tenían esa fecha,
pero no hay ninguna evidencia documental que nos sugiera eso. O sea, la evidencia que yo tengo de la historia es que hay documentos que muestran a los cristianos eligiendo esa fecha primero que los paganos. Ahora bien, ¿cuándo nació Jesús? Sí, Yo creo que para allá vamos. Aleluya. Adelante. ¿Cuándo nació Jesús? Yo creo que eso va a poner base para el fundamento por el cual yo creo que no fue el 25 de diciembre y es totalmente bíblico. Aunque vamos a añadir algunos tópicos históricos. En primer lugar, entiendo que no puede ser en invierno por varias situaciones. La primera es que habían pastores alrededor del lugar. No era que los pastores no sacaban sus ovejas en invierno, pero los pastores no sacaban sus ovejas a pastar en invierno. No hay pasto. Los pastores patuneaban a sus ovejas fuera desde marzo hasta finales de noviembre. Luego de ahí, las ovejas se guardaban en un lugar, en un establo, hasta que pase el invierno, sí, y luego entonces todo lo demás. Lo segundo es que nosotros tenemos como evidencia en el libro de Lucas capítulo 2 que César Augusto llamó a censo para empadronar a todos los judíos. Así es. Algo que nunca pasó en la historia del Imperio Romano en invierno. Porque para tú censar a un pueblo, tiene que hacer que todo el mundo vaya a su ciudad. Y moverse en invierno de una ciudad a otra, cuando no había metro, no había carro, no había taxi, no había aviones, era casi imposible moverse en invierno. Entonces, ninguna evidencia nos muestra que el Imperio Romano alguna vez en la historia hizo un censo en invierno. Nunca. De hecho, la evidencia más reciente o más antigua que tenemos de un censo la tenemos del mismo César Augusto. Sí. Hizo un censo en Egipto a principios de septiembre, el 1 de Tov, que es un mes egipcio. Hizo un censo, eso lo podemos ver en un papiro, en el papiro Lon 904. Cuando tú ves un número después del papiro, es porque es la 904 copia de ese mismo texto. Dios amado. Aleluya. Entonces, en el papiro Lon 904, ahí vamos a ver una referencia de cómo el 1 de Tov, que es principios de septiembre, finales de agosto, Augusto hizo un censo. ¿Por qué lo hizo en esa fecha? Porque hacerlo en primavera, aunque se puede, es un poco difícil porque es cuando la cosecha sale. Sí. Y todo el mundo está esperando su cosecha porque vive de la ganadería y también de los frutos para trabajarla. En verano se puede hacer, pero también es un poco complicado porque ya la cosecha de trigo acaba de salir y ese es el producto de calidad, de ahí se hace el pan, el alimento más viejo del mundo. Entonces es muy trabajoso llamar a la gente a censo cuando están vendiendo su pan, cuando están vendiendo su trigo. En otoño era el lugar más fácil, la temporada más sencilla, porque no había que tener ningún trabajo, simplemente prepararse para el invierno, pero era un poco dificultosa porque en otoño tendían las personas a matarse, tendían las guerras a ocurrir. Entonces, si no había ningún conflicto religioso, se hacía el censo en otoño y nosotros vimos que en la historia, documentos antiguos muestran a César Augusto, que dice Lucas capítulo 2, que era el emperador cuando Jesús nació, sí, haciendo censos en otoño. Entonces, por eso yo entiendo que el nacimiento de Jesús fue en otoño y esas son las bases históricas que yo puedo dar. Ahora, las bases bíblicas son las siguientes y la Biblia nos da testimonio de todo eso. Sí, lo primero es que sí vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 1, versículo 5 y vamos a leer hasta el 9. Vamos a leer, a saltar algunos versos. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. De la clase de Abías, guárdese eso. Su mujer era una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, ¿cuál era la clase? La de Abías. Según el orden de su clase le tocaba ejercer el sacerdocio. Dice el verso 9, lo confirma. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el sacrificio entrando en el santuario del Señor. Ahora bien, ¿cuál era la costumbre del sacerdocio como tal? Vamos a Primera de Crónicas 24:7. Dice, ahí nos muestra los primeros versículos que David
divide el orden del sacerdocio, el servicio, lo divide por turnos. Echan suertes y si la suerte cae sobre la familia de alguien, de un sacerdote, le dan la primera semana del mes para servir. Y dice el verso 7, en esta división, la primera suerte tocó sobre Joiraí, la segunda sobre Jedaías, la tercera sobre Harim, la cuarta sobre Seorim, la quinta sobre Malaquías, la sexta sobre Mijamim, y la séptima sobre Cos, y la octava a Abías. Zacarías es de la orden de Abías. Y el texto de Lucas dice que a él le tocó servir en el templo conforme a la costumbre del sacerdocio. En la costumbre del sacerdocio es que a Zacarías le tocaba servir la octava semana del año. La octava semana del año. ¿Cómo yo sé que es semanas la que agotan las familias? Bueno, en el Talmud, ya nos vamos a salir de la Biblia, en el Talmud Seder Olam Rabbah, vamos a ver en la sección del sacerdocio que estaban divididas las familias por semanas. Eso es un documento que antecede a Cristo, siglo II. En ese Talmud nos muestra que la división que está en Crónicas 24 es semanal. Una semana cada familia. A excepción de la semana de las fiestas. Como viene todo Israel a celebrar las fiestas, como dice el libro de Deuteronomio, 3 veces al año vendrá todo varón, no vendrá con la mano vacías en la fiesta de panes y levaduras, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés, como venía toda la nación, ahí todas las familias servían. Pero si no había festividad, estaba dividido por familias. Entonces, estamos claros que Zacarías es de la orden de Abías. Así es. Estamos claros que la orden de Abías le tocaba la octava semana del año. Lo que quiere decir que cuando el ángel se le apareció a Zacarías, era la octava semana del año. Así se empieza a calcular. Entonces, la octava semana, Zacarías está sirviendo. La novena semana es la semana de la Pascua, festividad. O sea que le tocó servir 2 semanas consecutivas. Dice la Biblia que cuando él llega a su casa, entonces Elizabeth concibe. Sí. Cuando él llega a su casa. Quiere decir que Elizabeth queda embarazada la novena semana del año. Lo único que hay que hacer es contar 6 meses a partir de esa novena semana del segundo mes. 6 meses. Y nos vamos a encontrar en el episodio donde María está con Elizabeth. Sí. 6 meses después es el 25 de Kislev. ¿Qué se celebra el 25 de Kislev? Se celebra el día de Hanukkah. En Juan capítulo 5, si no me equivoco, usted lo va a ver como la fiesta de la dedicación. Sí. Cuando dice que Jesús subió en invierno a la fiesta de la dedicación, es la fiesta de Hanukkah. Es la fiesta de las luces, donde el Señor Jesús, bueno, en este caso el pueblo de Israel, venció a los seleucidas, a la dominación griega y recuperaron el templo. Y cuando ellos recuperaron el templo, Claudia, nada más tenían aceite para un día. La preparación del nuevo aceite dura 7 días. Sí. Entonces ellos prendieron las lámparas, las hanuquías del templo, con el aceite de un día, y el aceite duró 8 días, Dios, esperando que el nuevo aceite esté listo. Y dice la tradición que las luces del templo alumbraban toda la nación de Jerusalén. Y ese milagro, ese milagro los hizo a ellos celebrar la fiesta de las luces. Entonces ahí concuerda con la profecía de Ageo que leímos, donde en el 24 de Kislev estaba la preparación del cimiento del templo. Jesús mismo se nombra como el templo, cuando él dice que yo soy el templo. Y yo destruiré el templo y lo reconstruiré en 3 días, hablando de sí mismo. Así es. Lo que quiere decir que Ageo está hablando del inicio de la reconstrucción de Cristo para llegar a la tierra. El 24 de Kislev, concepción de María el 25 de Kislev, el día de la fiesta de la Hanukkah, del Hanukkah. Entonces, Juan el Bautista nace, 25 de Kislev es el día en el que María concibe. Solamente hay que contar 9 meses a partir de ese día y nos vamos a encontrar con una festividad también. Es la festividad de los tabernáculos, que es Sukkot. ¿Por qué hace sentido que Jesús haya nacido en Sukkot? ¿Y por qué hace sentido que Augusto haya censado al pueblo ese día? Porque Sukkot, fiesta de los tabernáculos, es una de las fiestas donde todos los judíos tienen que volver a su nación. De nuevo, libro de Deuteronomio, 3 veces al año vendrá todo varón a Israel. Fiesta del panes y levaduras, fiesta de Pentecostés, fiesta de los tabernáculos se celebra en otoño.
el día 15 del mes de Tishri. Todo el mundo viene a la festividad. Y César Augusto aprovecha que todos los judíos están en Judá para censar al pueblo. Ahí hace bastante sentido. Entonces, ¿qué más hace sentido? El hecho de que no había lugar en el mesón para ella dar a luz. Para él. ¿Por qué no había lugar en el mesón? Porque todo el mundo está congregado en Jerusalén. Uh-huh. Todo el mundo está congregado en Jerusalén. Esa fiesta se celebraba de la siguiente manera. Se buscaban ramas, eso está en Levítico 23, se hacían casitas, chocitas, y se vivía ahí por 7 días, para recordar cómo el pueblo vivía en el desierto. En esa choza Jesús nació. La Biblia le llama pesebre en griego, pero nosotros sabemos que es una suká, el término hebreo. En esa suká Jesús nació, en esa casa humilde Jesús nació. ¿Por qué había pastores? Porque ese día se hacen sacrificios pidiéndole a Dios que la lluvia temprana llegue con bendición para la primera cosecha. Entonces Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. Es la razón por la que todo el mundo estaba ahí. Es la razón por la que nace en un pesebre. Es la razón por la que hay pastores. Y es la razón por la que se cumple la profecía de Zacarías capítulo 10, donde dice que Él habitaría entre nosotros. Amén. Es en ese momento. Poderoso. Así que si queremos celebrar el nacimiento de Cristo, tenemos que simplemente alumbrar la festividad de los tabernáculos. Definitivamente. Y traer esa concepción fresca para que nosotros podamos todos entender. Con esto no queremos decir que obviamente vamos a cambiar el curso del mundo, porque, no, para nada. Bueno, había que trabajar bastante para que todo el mundo pueda enterarse, pero sí podemos aportarle un poco a la audiencia, un poco al pueblo cristiano, un poco a todo aquel que se afana tanto en estos días, olvidando exactamente lo esencial que tienen las fechas, que es la conmemoración de Cristo. Interesantísimo todo lo que hemos compartido, David, hasta este momento. Y nos vamos con lo siguiente. Nos vamos con lo siguiente y es que nos puedas dar ese consejo de por qué apreciar la cultura hebrea, entendiendo esto, que no importa quién se desvíe ni cómo lo enseñe a alguien para tratar de que se pueda desviar la verdad, sino entender en sí que como gentiles podemos retener lo bueno, que es lo que nos manda a llevar la palabra, aunque quizás usted no pueda llevar los sacrificios día por día, quizás usted no pueda celebrar todas las fiestas, quizás usted no pueda, bendito sea el Señor, guardar un día, porque no es nuestra costumbre, pero sí lo esencial de Cristo debemos guardarlo, aunque otros se hayan desviado. Entonces, en ese sentido, que le puedas dejar un mensaje a nuestra audiencia. Amén. Es importante conocer la cultura hebrea. Jesús fue judío, sus discípulos fueron judíos. Su contexto histórico es Israel. Su educación fue una educación judía. Su material de estudio, la Biblia, lo que usted y yo tenemos, la escribieron por medio de la revelación del Espíritu Santo, judíos, israelitas. Entonces, en vez de nosotros desechar eso, tenemos que abrazar el conocimiento. Amén. Para entender lo que la Biblia nos quiere mostrar, sin llegar al extremo de nosotros desviarnos del Evangelio, porque eso le pasaba a los Gálatas y eso le pasó a la comunidad cristiana del principio, aquellos fariseos que se convirtieron al cristianismo, que Pablo tuvo que corregir. Si usted ve una comunidad donde se enseña cultura hebrea y le venden la idea de salir de la iglesia para convertirse en ellos, no es una comunidad a la cual usted tiene que prestarle atención. Porque la comunidad cristiana de verdad va en busca de las almas que no conocen al Señor, no en busca de cristianos que sí conocen al Señor para convertirlos a ellos. Así que estoy totalmente en contra de la idea de convertir cristianos a otra fe, pero sí estoy a favor de que se estudie la cultura hebrea, que se estudie las ciencias bíblicas, que se estudien todos esos conocimientos que nos van a dar un mejor entendimiento de lo que son las Escrituras. Claro que sí. Amén. Muchísimas gracias, David, por todo lo que hemos aprendido en este pequeño corte, señores. Esto hay que seguir.
Hay que seguir aprendiendo muchísimo Gloria a más Dios. acerca de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y acerca de todo lo que está escrito que es en beneficio para nosotros. Señores, usted a partir de hoy yo sé que va a continuar con un año lleno de bendiciones, un año que promete mucho y sobre todo que tiene de parte de Tómalo al Día y este programa 10 preguntas, muchas sorpresas para cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por estar ahí pendiente. Nueva vez, gracias David por Amén. dedicar este tiempo para nosotros. Nosotros decimos hoy que será hasta una próxima.